nos enseñó a sanar, pero aquí lo intentamos juntos, con historias reales, con preguntas sin manual. Esto es Nadie me enseñó a sanar. Bienvenidos a nuestro episodio Nadie nos enseñó a sanar, especialmente el tercer episodio, Nadie me enseñó a sanar como hombre. Es nuestro tercer episodio, amiga. ¿Cómo te sientes? Emocionada, feliz de conocer a estos invitados que me intriga mucho sus perspectivas sobre el asunto, la verdad. Estoy emocionada. Qué bueno. Mi nombre es Jorge Vidal y me acompaña Laura Montenegro. y tenemos a dos hombres magníficos que queremos muchísimo. Heriberto desde Puerto Rico y a Nico que nos acompaña acá en Colombia. ¿Cómo están los dos? Bien, muchas gracias. Nico, se está No gustando sabía la silla. No sabía si iba a contestar. Ya. Sí. Para que sepa, tenemos acá 3 cámaras en diferentes ángulos, con gente allá en Zoom. Acá tenemos a otras personas. Pero antes de empezar, Nico y Heriberto, algo que quieran soltar, algo que quieran decir, si quieren decir cómo están, cómo llegan a esta conversación, cómo se encuentran, antes de empezar. Les doy la palabra, les cedo la palabra a los dos. Que me sorprenda la conversación. Que me gusta eso. ¿Tú, amiguito, qué? Yo desde el Caribe estoy agradecido a esta conversación y estoy entusiasmado con que se descubre y se devela entre palabras y letras. Me encanta, salud por eso. Bueno, antes de empezar, ¿no? Una de las cosas que hemos aprendido Laura y yo, que tenemos que calentar un poquito esta olla, que no podemos saltar a las preguntas y todas esas cositas. Y entonces queremos preguntarles a ustedes que se den una oportunidad de presentarse. Yo sé que ustedes han caminado personalmente el camino de sanación, han acompañado a otros hombres en el camino de sanación. Entonces me gustaría, ¿no?, dejarle este camino abierto para que se puedan presentar. ¿Quién son ustedes? ¿De dónde empieza este trabajo? Ahí personalmente también, ¿no? Hemos hablado un poquito antes, muchas de las cosas que han hecho. Obviamente ustedes los conozco, pero va a haber mucha gente que no lo va a conocer. Y posiblemente Heriberto también, de la gente que no conoce el contexto puertorriqueño. Entonces te lo paso a ti primero, Heriberto, y de ahí te lo paso a ti, Nico, para que puedas presentarte. Saludar a toda la familia, ¿verdad? De este podcast que sigue estas conversaciones y podemos hacerlo, ¿verdad? Ultramar, que podemos unir, ¿verdad? Todas estas voces y estas reflexiones. Yo vivo en la, ¿verdad? La región del archipiélago del Caribe, en Puerto Rico específicamente. Me crié en el área del campo, Toalta. Soy artista, ¿verdad? Estudié teatro y estuve en muchos países haciendo trabajo de inmersión, ¿verdad? En Perú, estuve en Perú, allá en Perú, en tu país. Jorge, estuve en México, en Brasil, entrenando en Ecuador con grupos de teatro de creación colectiva. Eso se traduce a un trabajo comunitario en Puerto Rico. Llevo ya como educador comunitario más de casi 30 años. Y en algún momento empecé a tener la necesidad de trabajar con el tema de los hombres y me formé, ¿verdad? Como especialista en equidad de género y masculinidades. Y desde hace como unos 15 años llevo trabajando el tema a través del arte, de la gestión cultural, de la media, de la cuestión académica. Y bueno, todo eso está entrelazado, ¿verdad? Con procesos de sanación, de sanar el hombre que queremos ser. Heriberto, ¿ya cuánto tiempo nos conocemos nosotros? ¿Tenemos más de 5 años? Más, sí, más de 5 años. Puede ser un poquito más. Uy, una historia muy larga. Entonces, En Puerto Rico trabajando con coordinadoras para las mujeres. Yo creo que fue como para el 2015, 2016, cuando estaba empezando la maestría, so que ya debemos tener 9 años de amistad. bueno, será muchas historias después, que tenemos otras conversaciones de eso. Nico, te la pasamos a ti. Yo, bueno, soy de Santiago, de Chile. Vivo aquí en Colombia hace 6 años. Yo empecé estudiando psicología, estudié historia también un tiempo, no terminé. Y de luego me fui a vivir a Canadá. Después hice otras cosas, me dediqué al montañismo, nada que ver, ¿no? Como deportes de aventura, ser guía de montaña, ¿no? Cosas así de kayak, de mar, nada que ver. Y después retomé la psicología un par de años después, ya más de viejo, entre comillas, ¿no? Porque, digamos, uno siempre estudia
cuando sales del colegio, ¿no? Yo lo terminé de estudiar como a los 30. Y ahí, claro, siendo terapeuta hombre, efectivamente llegan muchos hombres a consulta o los hombres te buscan más a veces. Atendí parejas, atendí familia, bueno, niños, adolescentes, individual también, consulta particular, también contextos públicos, consultorio público. Allá le llamamos el Servicio Nacional de Menores, también trabajé ahí, que es como bienestar nacional, bienestar familiar, perdón, acá. Entonces, claro, te llegan distintas realidades, distintos contextos sociales, ¿no? Y claro, efectivamente me pasaba que por ser muchas veces, por ejemplo, ahí donde trabajaba en bienestar familiar de allá, yo era el único psicólogo hombre, entonces todos esos casos de hombres o de adolescentes hombres que buscaban una figura más masculina, por decirlo así, para relacionarse o se les facilitaba, entraba yo. Entonces ahí un poco me fui ligando a eso y ahí entre medio, bueno, hice un diplomado en neuropsicología, neuropsiquiatría, pero mi fuerte al final fue la maestría que hice en trauma y violencia política, como específicamente, dentro de la teoría de lo que llamaríamos psicoanálisis relacional e intersubjetivo, que yo digo que es como un psicoanálisis 2.0, no el de Dival, digámoslo así, para el ego que dice, piensa psicoanálisis Freud, ¿no? No, fuera Freud. Esto es una crítica a Freud, una crítica de distintos lugares, desde el feminismo incluso, entonces le dan una vuelta. Y el fuerte ahí es el trauma, la noción de trauma, exacto. Entonces por ahí me fui metiendo en el tema. Oye, Nico, cada vez que hablamos siempre descubro algo nuevo de ti. O sea, te lo juro, la última vez nos fuimos a comer y creo que aprendí 3 cosas que nunca, hasta creo que la última conversación que tuvimos me dijiste que eras judío y te había conocido más de 3 años y no sabía que eras judío. Judío alemán por parte de mi padre, sí, mi madre no. Mi madre no es judía. Sí. Parte también del contexto que me llevó a estudiar eso, ¿no? Haciendo un paréntesis, ¿no? Porque tercera generación de gente que tuvo que escapar de los nazis, ¿no? Entonces de ahí uno se conecta, ¿no? A esas cosas de trauma Mi tesis fue el trauma transgeneracional, ¿no? Sí. Sí. Y es bien ligado a toda esa conversación que vamos a tener. Entonces, hoy día. Hay mucha tela para sanar ahí con ese tema del Sí, totalmente. Oye, bueno, antes de seguir, ¿no? Como hay ciertas preguntas que hemos como puesto en la mesa, ¿no? Y sabemos que no vamos a hacer esta guía completamente al 100%, pero queremos empezar con esta pregunta que nos dimos cuenta que no habíamos hecho, ¿no? ¿Qué significa ustedes para la sanación con este camino, esa trayectoria larga en comunidad, con hombres, procesos individuales? ¿Qué significa eso para ustedes? Pues cuando yo leí las preguntas, fue como hacer una reflexión bastante amplia, ¿verdad? Porque yo soy un hombre que vive en una colonia, ¿verdad? Puerto Rico es colonia de los Estados Unidos, con un tratado ahí extraño, todo libre asociado. Vivir en una isla, ¿verdad? Que ya eso tiene una particularidad. Vivir también como una identidad del campo. No soy de la ciudad, no soy un hombre blanco. Aquí me perciben como un hombre marrón, ¿verdad? En otros lugares, y un hombre queer, ¿no? Así es que eso te hace transitar la vida de una manera muy particular y hay muchas cosas que no te das cuenta tal vez hasta que tú entras a la universidad o empiezas a leer unas cosas de todas las limitaciones o opresiones que tú tienes solamente por ser de tal manera o vivir en tal lugar. Entonces ahí empieza uno una carrera por identificar, wow, pero yo no sabía que por ser del campo y no tener estas experiencias, estoy atrás en una carrera teatral, ¿verdad? Ya cuando todo el mundo ha visto obras de teatro, pues mis papás tal vez no me habían expuesto a eso. O por ser bajito, pues no me van a dar tales papeles, o por tener tal color. Entonces, cuando tienes noción de todas esas cosas que te afectan, uno empieza una carrera por empezar a identificar esos lugares que no te permiten ser esa expresión plena de lo que tú sueñas de ti. Entonces, entró un proceso por tú empezar a emanciparte como persona, como hombre, o apropiarte de una identidad como hombre negro o como hombre marrón. Y empieza un proceso de dolor, porque o sea, no todos salimos del mismo lugar cuando vamos a empezar a correr a la carrera de la vida. Inevitablemente empieza tu proceso de sanar tu situación colonial, de sanar tu identidad como hombre queer, de sanar tus cosas personales. Así es que para mí la sanación
abarca muchas cosas y la medida en que uno se va dando cuenta de estas cosas es que uno tiene la oportunidad o toma la decisión de comenzar a trabajar. Sí. Y Heriberto, ¿tú te acuerdas cuándo fue o cuándo empezaste este reconocimiento que tenías, este proceso de sanación, de cómo cuándo empieza? ¿Te acuerdas? Yo creo que no me acuerdo, ni tenía noción de todas las heridas que uno carga, que no son necesariamente físicas, ¿verdad? Son heridas emocionales, heridas inconscientes, heridas que tú no tienes manera de verlas porque son abstractas, ¿no? Yo creo que hubo un momento de quiebre como para el 2004, eso te lo puedo decir, 2004 en verano. Yo me había mudado para el oeste para poder como que desintoxicarme de la ciudad y poder hacer lo que realmente yo quería. O sea, en el momento yo era maestro en una escuela, yo renuncié, me fui a hacer cosas artísticas y yo me acuerdo una noche que yo estaba acostado en la cama deprimido porque había leído un titular de un periódico que decía la asesinó por celos. Antes los titulares de las noticias, ¿verdad? No se hablaba de feminicidio. Y yo veía todos esos titulares y yo decía, ¿sabes? Yo no me cabía en la cabeza que un hombre tomara la vida de una mujer y la matara a machetazos o de una manera más violenta. Y yo sentía que no cabía, ¿verdad? En esa definición o el hombre puertorriqueño en la isla. Y de momento la isla se me quedó pequeña, no encontraba como para dónde caminar y decidí salir, ¿verdad? Y estuve 2 años en mochila. Y yo creo que parte del proceso de sanación es uno salirse de las definiciones que tiene tu papá, tu mamá o la sociedad cercana y empezar a aventurarte a la vida, a tirarte, a poder tener otras experiencias, a estar vulnerable, a, a, a ponerte en situaciones donde tú entonces puedes eh, repensarte, escuchar otras voces y ver cuáles son esas áreas que estás rezagado, ¿verdad? Socialmente, o porque tú las interiorizaste y tú mismo ni dabas el paso, no te pensabas en esos otros espacios. Así es que yo diría que esa reflexión del 2004 fue el momento donde yo me di cuenta que si yo me quedaba en la isla, me iba a enfermar físicamente o mentalmente y yo tenía que hacer algo. Y en ese momento fue salir a ver el mundo con mi mochila. Nico, Me agarro de lo que dice Heriberto, me parece interesantísimo el tema de al final del tema de la sanación, cómo se pone en un contexto relacional, ¿no? Estaba acordándome que una vez un amigo aruaco, hablando como un tema similar, me decía, claro, cuando sucede algo muy fuerte en la comunidad de ellos, una comunidad, digamos, indígena que tiene sus tradiciones todavía conservadas, etcétera, para ellos el territorio era muy importante en la sanación. Entonces me hizo la pregunta, tú como psicólogo, ¿cómo entenderías entonces esa relacionalidad con un territorio? Me quedé pensando, ¿no? Pensando que nosotros, no sé, yo crecí en Santiago, una ciudad grande, ¿no? 6 millones de habitantes. ¿Qué significa el territorio hoy? ¿No? Pero pensando también en lo que dice Heriberto, y en mi contexto chileno, ¿no? Yo nací en la dictadura, en el año 82, la dictadura se acaba en el 90, y seguimos con eso, ¿no? A pesar de todos los años de que ya Pinochet salió del poder, ¿no? Está el contexto social que ayuda, en el caso de mío, ¿no? y de los chilenos, a poder reparar en ese caso el trauma, ¿no? No solo individual, sino social. Entonces, puesto en contexto de, o lo que me preguntaste recién, ¿no? Como judío, ¿sí? Tercera generación fuera de Alemania ya, pero digamos, cómo uno repara eso en una comunidad. Entonces, cómo al final te reconoces dentro de una comunidad, no sé, afrodescendiente o lo que sea, ¿no? Colombiana, chilena, puertorriqueña, y cómo, y una de las dificultades tal vez justamente, si uno no se pone en ese contexto, solo no la haces. Solo no la haces. O sea, es muy distinto, voy a poner un ejemplo, ¿no? Muy gráfico, ¿no? En Israel, pensando en la sanación de trauma a nivel colectivo, ¿qué hizo Israel con los judíos? Vino aquí a América, los sacó, se los llevó allá, los enjuició y los... ¿no? Allá hay un reconocimiento social del trauma. En Chile no hubo un reconocimiento social hasta muchos años después.
Sin embargo, había terapia individual. La gente podía acceder a ir a distintas ONG o a la iglesia, que tenía una parte que se llamaba la Vicaría de la Solidaridad, que podían acceder a reparación individual. Pero esa persona que podía estar en terapia individual, cuando salía a la calle y veía a su torturador caminando, el trauma se le viene de golpe, ¿no? Entonces, ¿cómo ayuda el contexto a reparar? Que el Estado, por ejemplo, diga, listo, vamos a hacer vamos a hacer despoliación, ¿no? Una comisión de la verdad, un reconocimiento de lo sucedido, ¿no? Lo hicieron al principio de los 90, pero con los muertos, no con los... Con las personas que están sobrevivientes. Exacto, no con los vivos muertos, digo yo, porque al final una persona que fue torturada, etcétera, está en un estado disociado, muy desconectado de la vida, de la realidad, ¿no? Eso vino a ser recién en el 2004, con la segunda comisión, ¿no? 14 o 15 años después. Entonces, cuando se produce ese reconocimiento social, además de la terapia individual, ahí sí es más integral, ¿no? Como que ahí sí se da mucho de una mejor manera, ¿no? Pensando un poco en lo que dice Heriberto en el contexto que él graficó como isleño, ¿no? De campo, etcétera, llevándolo a mi plano, pero podríamos pensarlo en lo político aquí también en Colombia, o digamos, se extrapola la idea, ¿no? La idea de relacionalidad para mí es clave. Oye, Nico, mira, estás mencionando un poquito lo que es el trauma, ¿no? Entonces no sería chévere si nos das tu definición, pero así, yo sé que, porque es una definición, son varias, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene un acercamiento al trauma diferente, entonces no sé, cómo tú lo abordas, lo hablas o lo explicas, mejor dicho. Sí, a ver, ¿cómo puede ser que nos suene, sea como abarcativo, ¿no? Porque efectivamente... Y Heriberto, podemos acá construir este hilo, si quieres también aumentar, porque tú también trabajas mucho el trauma, ¿no? Sí. Sí, al final es una palabra, yo creo que hoy día también es una palabra que se puso un poquito de moda, tal vez medio manoseado, ¿no? Porque también a veces como que uno casi que se ponen de sinónimo entre sufrimiento, trauma, y son dos cosas muy distintas, porque el trauma al final igual implica, no solamente es algo de un gran impacto emocional, sino que genera un cambio, si querés, hasta biológico, ¿no? En la mente, en el cuerpo, en todos lados, ¿no? Y el trauma ahí en ese aspecto implica, desde mi perspectiva, que se genera como un estado disociativo, o sea, el impacto emocional es tan grande que uno no lo puede integrar. Pongámoslo así como gráficamente en la biología, ¿no? Como que está las estructuras cerebrales, por ejemplo, el hipocampo, por decirlo, ¿no? Que genera el recuerdo y la amígdala que genera la emoción, ¿sí? Entonces tú recuerdas una emoción o tienes un recuerdo, no sé, de esta llamita, ¿no? Que era tuya de bebé, ¿sí? Entonces le atribuiste un objeto, le atribuiste una emoción y está el recuerdo, ¿no? ¿Qué pasa si eso se corta? Y no puedes integrar el pasado en el presente. Y el pasado sigue siendo presente, te come. A ver, un ejemplo, para que se entienda, ¿no? A veces yo podría estar ahora conversando, ¿no? Y a veces yo podría verte a ti y ver un gesto en ti, ¿sí? Que me recordó a alguien que, no sé, cometió algún tipo de abuso, supongamos, conmigo, ¿no? ¡Pum! Mi emocionalidad cambia, yo me voy a ese pasado y ese pasado me toma y ya entro en un estado psíquico, por decirlo así, anímico, mental, que es otro. Y tú puedes verlo como, uy, ¿qué le pasó al Nico? Se fue a otra parte. ¿Sí? Como, y ese estado traumático, por decirlo así, de ese pasado, te toma por completo y te tiñe el mundo, ¿sí? Es como voy a ponerlo así, ¿no? Pero no es así. Como si uno tuviera dos personalidades, ¿no? No es así, digo, pero es como que todo tu ser cambia. Es otro ser, otro self, como dicen en psicoanálisis, ¿no? Con sus propios estados mentales, sus propios estados de ánimo, formas de ver el mundo, ¿no? Que tienen que ver con ese pasado que no está cerrado, que no ha sido convertido en pasado, ¿sí? Y al final, por ahí un poco, yendo a la pregunta anterior, por ahí un poco iría la sanación, ¿no? De que ese pasado se constituya como pasado, no que se te meta en el presente. Amigo, ¿algo que quieras añadir ahí? Gracias por esa, Nico, esa descripción tan, ¿verdad? Tan pedagógica.
Pues mira, nosotros tenemos una realidad aquí en Puerto Rico, es que nosotros somos zona de huracanes y nosotros cada cierto tiempo tenemos desastres, como lo fue María en el 2017, que provoca un trauma colectivo, ¿verdad? Y entonces, a raíz de esa experiencia, empecé a trabajar con el tema del trauma aquí en Puerto Rico a través del arte, ¿verdad? De cómo crear espacios para crear ese espacio secundario de conversar y procesar y movernos con otro ejercicio para ir trabajando la cuestión somática a través del cuerpo, a través del elemento, a través de la expresión del color, la pintura. Entonces, siento que en el proceso del trauma es importante los aspectos de autocuidado personal, autocuidado colectivo, ¿verdad? Que son cosas que nosotros empezamos a trabajar con todas las poblaciones que trabajamos que habían experimentado, bueno, en realidad todos vivimos el huracán en Puerto Rico, así que todos de alguna manera le estábamos viviendo, inclusive las personas en la diáspora, porque de manera vicaria estaban sintiendo que mami está ahí y los árboles, había un sentimiento, ¿verdad? Y es una marca que se queda. Tú ves, como decía Nico, aquí en Puerto Rico, si tú vas a un toldo azul, que eran los techos que se ponían de plástico para cubrir el agua, ya eso te activa, ¿verdad? Porque es una memoria o las noticias si dicen, mira que se está formando algo en África, ya uno se pone ansiosa, la gente empieza a comprar las latas de comida. Entonces, los traumas se resuelven no solamente individual, sino también colectivo. Y yo me he dado cuenta que en el trabajo con masculinidades, cuando uno es de chamaquito, ¿verdad? Cuando jovencito, uno empieza a recibir información de afuera, qué sé yo, las películas, de cómo es que debe ser ese hombre, o en la escuela, que no llore. Pues entonces también uno va recibiendo información, diadre, pero yo quiero llorar, ¿sabes? Como que también el ser hombre, o ese hombre que tú quieres ser, se convierte como una experiencia traumática, de que, diadre, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en mis 14 años, yo empecé a escuchar tanto del VIH que yo pensaba que uno se contagiaba en el toilet, que ibas a la tapa del baño y entonces eso cambió mi manera de cómo yo manejo mi sexualidad, ¿no? Como un hombre queer también. Entonces, ciertamente el trauma y cómo uno va creando, ¿verdad? Conciencia de dónde es que viene y crear como esas avenidas para ir sanando esos distintos espacios, pues es una tarea tanto individual, pero también, como decía Nico, tiene un aspecto que es comunitario. No sanamos solos, mis sopas. Sí, claro que no. Me encantan las perspectivas que nos están dando sobre el tema de la sanación, porque, claro, no había tenido en cuenta cómo las interseccionalidades definen tanto desde uno cómo se aproxima a las Ahí casi no se oye, se oye bien bajito la voz de Ok. mañana. ¿Ahí mejor? Bueno, con eso en mente, me da curiosidad. Veo que han manejado diferentes espacios con masculinidades. Entonces, me gustaría saber si en estos espacios han visto patrones que se repiten en los hombres, porque desde mi perspectiva, siento que como mujeres tendemos a ser más comunitarias, es lo que he visto en mi experiencia. Los hombres que yo conozco tienden a ser más individuales y como dijiste, sanamos en comunidad. Entonces, ¿qué pasa cuando un hombre se aproxima a la terapia o a la sanación, a estos espacios de forma individual y colectiva? ¿Voy? Como quieran. Sí, justo estábamos hablando antes de la entrevista, yo le hacía ahí un alcance a Jorge respecto de, voy a distinguir, voy a hacer un reduccionismo que a veces son didácticos pero espantosos porque justamente excluyen mucho al resto de las cosas, ¿no? Pero pongámoslo en dos categorías. En mi experiencia ha sido el hombre que quiere ir a terapia y llega por su cuenta, o al que lo mandan. ¿Quién lo manda? El tribunal, porque, no sé, había violencia intrafamiliar, entonces una demanda, pum, llegó. Sí, ese no quiere ir. Entonces, ese llega completamente cerrado con unas defensas resistencia total a la terapia, ¿no? Eso es impenetrable, ¿no? A veces uno puede entrar ahí, pero es difícil. Versus alguien que la busca porque realmente quiere trabajar algún tema, independiente de cuál sea su tema, ya el hecho de ir a hablar sobre tu mundo emocional, afectivo, ¿no? Ya es una experiencia muy novedosa para nosotros los hombres
no sé si me atrevería a decir los hombres más cis, heteros, ¿no? Porque, no sé, yo creo que de repente en las diversidades sexuales, me refiero, pienso como en esa exclusión, como al estar marginados, buscan una familia, muchas veces las mismas familias sanguíneas no los excluyen, ¿no? O no los aceptan. Entonces buscan su familia en semejantes, en pares, ¿no? O sea, hombres gay que se juntan con hombres gay, etcétera, ¿no? Y ahí hacen comunidad y hacen familia y pueden tal vez sentirse más cercanos, compartir experiencias, qué te pasó a ti, ¿no? Cómo lo hiciste tú con tu familia, cómo les contaste, cómo saliste del closet, etcétera. Nosotros ahí tenemos un problema. Yo llego ahí porque yo, sí, soy hetero y cis. Entonces lo puedo hablar desde ahí. Con todo lo que puedo criticar respecto a eso. Pero bueno, ahí estoy. En esa clasificación. Es más difícil porque no tenemos eso. Nosotros nos juntamos y ¿qué? Vamos a hablar de fútbol, de no sé qué, etcétera. Puras tonteras, ¿no? Como que no está el espacio afectivo, del llanto, de la emoción, ¿no? Entonces quedamos como excluidos. Entonces ya la experiencia de ir a terapia, o cuando hacía terapia de pareja, que, no sé, el 90% de haber sido la mujer llevaba al hombre, o sea, sí, se iban dando el espacio para hablar, ¿no? Pero creo que es difícil, siento todavía, ¿no? Creo que los hombres que buscamos esos espacios, seguimos siendo una minoría muy chiquita. Sí, decir algo. No. Se me fue un poco el hilo. Dale, Heriberto. Mira, yo pienso que el sistema capitalista ha creado una noción de cómo una estética, de cómo se ve la sanación, ¿verdad? Para poder capitalizar. Entonces, un poco lo que hemos visto que la sanación es un consultorio, es una persona que te va a acoger, o bueno, y últimamente es el namaste, es la yoga, ¿verdad? Hay como una estética que se vende que puede ser rentable para algunas personas de cómo es que se ve la sanación. Yo pienso que en el mundo de las masculinidades, la experiencia que he tenido, ¿no? Con el tiempo que llevo trabajando con varones de todo tipo, y me voy a basar en el aspecto comunitario, los hombres sí tienen espacio donde socialmente se reúnen. Los hombres van a las barberías, los hombres hablan en las barberías. Los hombres hablan de cosas, tal vez del carro y de la motora, pero también hablan de sus vulnerabilidades, porque es el momento donde ellos están indefensos. Ellos están dando toda la confianza a una persona con una navaja que está en tu cuello, ¿verdad? Y tú estás dándole esa confianza a otro hombre. Y yo creo que hay unos espacios que se pueden politizar, y otro espacio son las canchas. O sea, muchos hombres van a las canchas y no solamente van a jugar, claro, van a competir, pero se dan dinámicas, conversaciones. En lugares donde yo he trabajado, la dinámica era las cabalgatas. Entonces, yo como especialista de las masculinidades me di cuenta de que, pues, yo conozco una masculinidad que es la mía, donde yo me crié, el entorno donde yo me he desarrollado, pero hay infinidad de gente de masculinidades que está desarrollando herramientas y outlets, ¿verdad? Salida para poder conversar, para poder cuidar, ¿verdad? A lo mejor no me enseñaron a cuidar a mi hija, pero cuido un caballo. No es que no cuiden, algo está cuidando, porque ese animal hay que bañarlo, hay que darle medicamentos, y se enferma, hay que comprarle las herraduras nuevas. Entonces yo creo que en la verdad, cuando trabajamos con masculinidades, hay que dar una vuelta a cómo nosotros esperamos ver cómo es que un hombre sana o cómo se acompaña una masculinidad. Yo creo que es ver cuáles son los espacios donde están, ir a buscarlo y, y cambiar la forma en que nosotros nos acercamos. Yo tuve la experiencia de trabajar con hombres de alto riesgo aquí en Puerto Rico. Alto riesgo son personas que han asesinado, que están buscando, ¿verdad?, para matarlo o que salieron de la cárcel. Y yo aprendí tanto de que para entrar en ese espacio, ¿verdad?, de esa masculinidad, ¿verdad?, que se defiende, que es violenta, hay a veces que están locos porque alguien llegue y solamente les preste atención, porque nadie los quiere, porque ya son como la escoria, los olvidados. Entonces, darles atención, aunque ellos estén afeitándose la cabeza, o están dormidos, o están con perse, pero hay una parte de ellos que sí están pendientes y agradecen que tú
le pongas atención. Entonces ahí, en ese entorno, uno puede acompañar a otros varones porque ya también tú te has acompañado a ti. Y perdón, y en ese aspecto, ¿has visto como alguna diferencia generacional? Como de acercarse a esos aspectos de cuidado o de... ¿sí? Sí, no, total. Porque pienso muy distinto, ¿no? Como alguien de 60 versus alguien de 25, 30, ¿no? Claro, sí, como tú mencionaste, ya cuando uno lleva mucho tiempo, está todo eso ya como muchos cables de con qué es lo que se debe hacer, qué no. Y también las nuevas generaciones están expuestas a otra información en las redes. Nosotros hemos hecho un trabajo de abrir caminos para que entonces ellos ya tengan unos permisos sociales. Así es que ellos también de ahí en adelante, ¿verdad? Es como un relevo, siguen abriendo, pero ciertamente la brecha generacional se siente, ¿no? Cuando entramos en esos procesos. Sí, yo quiero agregar ahí como, tal vez pensando como en las diferencias culturales, estaba pensando cómo será, claro, cómo será en Puerto Rico eso, ¿no? Porque pensaba en mi diferencia, como conociendo Colombia después de 6 años, ¿no? O versus Chile, ¿no? Pensaba también en cómo han afectado o cómo han impactado, más que impactado, por ejemplo, en el caso de Chile, los movimientos feministas, que son muy grandes y han tenido como una lucha callejera y de lograr ciertas demandas, ¿no? Eh, versus Colombia, ¿no? Y cómo eso que han hecho esos movimientos ha generado un impacto en los hombres para enfrentar ciertas cosas de una manera muy diferente, ¿no? Por ejemplo, claro, el acoso, ¿no? Cómo uno mira a una mujer en la calle, ¿no? Cómo ser más, ¿sí? Como respetuoso, que haya un consentimiento, etcétera, ¿no? Como en distintos planos, ¿no? O el lenguaje, de cómo uno se va a referir. Creo que en Chile eso, me atrevería a decir, como que ha generado un cambio bastante grande. No sé, no me atrevería a decir tanto aquí en Colombia, por ejemplo. No sé, te tiro la pelota ahí en Puerto Rico, ¿no? ¿Cómo será eso? Pensando en cómo también todas estas discusiones que se están dando, así como la que estamos teniendo acá, que la pueden escuchar, digamos, distintos tipos de hombres, ¿no? Va generando un cambio de conciencia, de perspectiva, ampliando, ¿no? Un poquito la mirada, ¿no? ¿Sí? Que se ríe. ¿Qué dice? Es que tengo una pregunta, Dale. pero estaba pensando cómo formularla, porque desde mi perspectiva, digamos, esto que decías de las diferentes generaciones de hombres, y que normalmente uno como mujer es como, uy, a esta persona le vendría muy bien ir a terapia. No necesariamente la terapia a la que yo voy, pero alguna terapia, ¿sí? Entonces, como que mi pregunta es, sin necesidad de ser como impositiva, ese otro hombre que yo veía, a mi papá, a mi tío, mis primos, mi pareja, es como dar tips de qué tipos de terapias hay para la persona de a pie, que normalmente esto le entra en reversa. O sea, mira, te lo presento, míralo, obsérvalo, va a haber algo bueno ahí para ti, pero yo no sé cómo hacer esa aproximación. Digamos, en el caso del hombre cis, por decir algo. Difícil, no sé si hay claro, no sé, claro. Y Es tú no representas todos los hombres cis, pero ahí te lo... Pero pues pienso como en los hombres tradicionales, la masculinidad más tradicional. Sí. Pensé, cuando hablaste se me vino la imagen de mi papá, ¿no? Bueno, un hombre muy tradicional, etcétera. Él estuvo obligado a ir a terapia porque mi hermana lo pasó mal mucho tiempo, ¿no? Fue a muchas terapias y entonces eran terapias familiares o lo citaban a él o a mi mamá o etcétera, ¿no? Hacíamos todo. Entonces entró por ese lado y claro, en el aspecto del, claro, yo le hubiese dicho anda a terapia y me dice, ándate a la punta del cerro. Pero le tocó. Y eso lo fue ablandando también, un poco le fue dando una perspectiva, ¿no? Dentro de sus posibilidades de sensibilidad, por decirlo, de sensibilizarse. Es difícil, ¿no? Porque, como dice Heriberto, hay una manera, una forma, una estereotipia cultural de, así como dijiste, ¿no? Como esto de, casi que se transforma como ¿qué palabra usaste? El yoga, ¿no? Se diste ese ejemplo, ¿no? De que casi que ir al psicólogo
ha cambiado eso. No sé aquí en Colombia, por lo menos en Chile, hace años que cambió. Argentina también tiene una tradición de ir al analista, ¿ya? Al terapeuta. El psicoanálisis ya todavía sigue siendo fuerte. Pero de abrirse y que no sea como, no, eso es para locos o para mujeres. Sí, así como una cuestión femenina, como si fuera algo femenino, ¿no? Como si el hombre no necesitáramos eso, ya estamos resueltos. Yo no voy a hablarle mis cosas a nadie, ¿no? Además que tampoco tenemos la palabra para encontrar, para ponerle palabra al afecto, ¿no? Entonces al final yo creo que en ese aspecto cualquier tipo de terapia sirve. Ahora mismo si es terapia cognitivo-conductual, o sea, psicoanálisis, gestal, transpersonal, creo que da igual. La cuestión está en que uno podría hacer la salvedad de, más que el tipo de terapia, el tipo de psicólogo, porque, de acuerdo, hay psicólogos que pueden ser altamente abusivos, ¿sí? Pero uno no lo sabe hasta que está ahí. ¿Sí? Entonces, yo creo que ya la experiencia de ir y poner palabras a algo que no tiene, como tu mundo afectivo, ya es un gran avance. Entonces, no sé si, como que decirle. Ahora, también puede ser muy útil la terapia grupal, pero es mucho más confrontacional. Pero acá también hay como dos terapias diferentes, ¿no? Como una terapia comunitaria y una terapia sistemática, ¿no? Y que son diferentes porque hay una pregunta, y gracias por la pregunta amiga, y también escuchando las dos perspectivas, ¿no? Heriberto y tú, Nico, como que siento que la información hay, ¿no? Que hay información y hay muchas formas de que se ha dado información sobre lo que es, ¿no? Las cosas emocionales, lo que es el machismo y cómo interfiere, pero cómo llega esa información a los hombres. Y yo creo que ha ido lo que tú hablas, Heriberto, ¿no? Por ejemplo, sí que vamos a hablar con hombres, no vamos a ir 20 a terapia, sí que nunca en su vida han tenido ese acercamiento con el sistema de terapias tradicionales. Pero, por ejemplo, caminando con un hombre en una barbería, donde ya hay un espacio de vulnerabilidad, donde se puede hablar, ahí se puede hacer conversaciones que no son terapéuticas, entre comillas, pero se puede hablar, ¿no? De, uy, ¿cómo ha sido? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu pareja? Y comienzas, se borda otras conversaciones que pueden ayudar a sostener un lado emocional, ¿no? Y ahí mismo se está dando un acompañamiento emocional a una persona para poder ablandar esas conversaciones, ¿no? ¿Qué tú pides, Heriberto? Tú te veo ahí. En esa misma dirección, por ahí va Jorge, que nosotros, una de las cosas que tenemos que tener presente es que nosotros fuimos colonizados y muchas de las formas en que nosotros sanamos, ¿verdad? Son impuestas, ¿no? Y nosotros ya en estas tierras, ¿verdad? En la Via Yala, había maneras en cómo los mismos indígenas, nuestras culturas originarias, nuestro mismo ADN, buscaban espacios para no tener ningún tipo de estrés, para sanar físicamente, para resolver sus situaciones de duelo. Entonces hay mucha sabiduría que no es de oficina, que es de esa caminata al río. Los otros días, yo tengo dos amigos que estuvimos trabajando durante 2 años y por todas las cuestiones políticas y sociales que sabemos de este momento histórico, quitaron 1 millón a nuestra organización, nos quedamos sin trabajo. Y en todo este periodo nos texteamos y nos acompañamos y los tres nos fuimos al río. Los tres tuvimos un día del mismo río, tuvimos conversaciones, jugamos, nos tiramos fotos, nos reímos tanto. Y reírse puede ser tan terapéutico sin tener que tener la palabra de que es terapia. Porque a veces muchas palabras nos alejan de los procesos de sanación, porque entonces empezamos a verlo como muy lejanos. No, los que van a los psicólogos son estas personas o los que usan este tipo de terapias porque tienen dinero para hacer tantas clases de cuestión y qué Reiki, qué es eso, ¿no? Entonces ahí hay que comenzar a ampliar como esa paleta de herramientas. Yo hablo más de herramientas, ¿verdad? A menos que sea algo clínico, que uno diga, mira, hicimos este ejercicio del teatro, se acaba de develar esto, yo te recomiendo que solo trabajes, esa cosa particular la trabajes con un especialista y que la persona decida qué especialista, puede ser un trabajador o una trabajadora social, o puede ser un psicólogo o no puede ser, o puede ser otro tipo de terapia espiritual, ¿verdad? Entonces yo pienso que es importante nosotros también
decolonizar todo lo que nos han enseñado de cómo es que debemos sanar, y eso incluye como hombre, como los hombres, ¿no? Debemos enfrentarnos a las cosas, y cuál es el perímetro que tenemos para nosotros expresarnos, ya sea si es miedo, es tristeza o es coraje sobre eso que nos provoca dolor. Y muchas veces esos procesos de reprimir que nos enseñan a los varones es otra herida adicional. Perdí mi papá, en mi caso yo perdí mi papá y mi mamá, pero también por encima está el cómo es que se debe ver un hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe hacer? Si debe o no llorar en público. Entonces hay una herida patriarcal, hay una herida de cómo es que ese hombre se debe comportar en ciertas situaciones, y muchas veces estamos amputados de los varones de poder responder de una manera saludable porque, no, espérate, no se supone que en esta situación yo sea vulnerable porque ya dejo de ser hombre. Y yo creo que por ahí es que nosotros nos cuestionamos como personas, sobre todo los varones, y acompañamos en un proceso de, de, de ternura, de solidaridad con otros hombres que tal vez estén mucho más comprometidos con ese modelo de masculinidad y de ser macho, hacia un proceso, ¿verdad?, de sanación. Claro. Y ahí, Heriberto, me pusiste a pensar la conversación que tuvimos con mi esposo, era que a veces, no, esa palabra Reiki tampoco yo nunca la conocía, pero me acuerdo siempre que mi tía me pasaba huevo, ¿no? Y me estaba limpiando las energías, me estaba balanceando mi energía, ¿no? Con el huevo, pero no, o sea, yo conocí la palabra Reiki después, ¿no? Y era similar, la práctica era similar, pero en diferentes formas, ¿no? Entonces a veces también quién usa esas palabras, cómo están usadas y cómo nos aleja, ¿no? A esos procedimientos de sanación, como tú dices, que ya están en nuestras familias, ¿no? Y que están ahí vivas. Ahí me gustaría, Anita, tú hiciste una pregunta cuando tuvimos la conversación con los jóvenes, ¿no? Porque muchas de las cosas que también están mencionando es las personas que aguantan estos espacios o que acompañan a los hombres o que ayudan a acompañar a los hombres. Y ustedes han acompañado, y tú también, amigo, en muchos de los espacios. ¿Qué recomendaciones darías a las personas que acompañan a hombres? A personas cuando están viendo un hombre que no sabe las palabras o que no se saben acercar a la sanación, pero ves algún dolor, ves algo que está vivo y que quiera ser compartido. ¿Qué recomendaciones le darían a las personas que acompañan, aguantan espacios, que están acompañando los procesos de sanación, de luto, para los hombres? Y Nico, Pero lo dices pensando porque obviamente una persona que está entrenada, digamos, un psicólogo, un trabajador social, terapeutas ocupacionales, incluso, bueno, o personas como Heriberto que no tienen esas profesiones, pero que se especializan, ¿no? Igual en acompañamientos, tienen las herramientas. Yo creo que lo difícil a veces, lo que pensé cuando hablaste de eso, dije es pensando en que una conversación de dos amigos en un café, sí, no es terapia, pero yo creo que sí es terapéutico, ¿sí? Aunque la palabra espante, pero es terapéutico hablar con uno. Tanto como con un psicólogo, te da distintas perspectivas, ¿no? La cuestión está en que ese amigo que está escuchando una historia, tal vez no sabe qué decirle. A veces no hay que decir nada. Un acompañamiento sincero de mirar a los ojos a alguien que está hablando y prestarle toda la atención y dejar el celular de lado, dejar tus problemas de lado porque estás completamente imbuido en su historia, es como un abrazo psíquico, por decirlo así, ¿no? ¿Sí? Y esa persona se puede sentir altamente contenida sin ninguna palabra, porque a veces uno no sabe qué decir, porque a veces no hay nada que decir. Hay historias tan terribles que, ¿qué le vas a decir? El consejo la caga más, por decirlo así, porque te aleja, te distancia físicamente, ¿sí? Como, no, pero mira esto. No, yo te estoy diciendo, acógeme con esta emoción. ¿Cómo? Ay. Lo que pasa es que es difícil dejarse impactar a veces por esa historia, porque te pueden subir la ansiedad y uno se quiere, y es difícil lidiar con la propia ansiedad de escuchar la historia trágica de un otro. Entonces uno se quiere escapar de ahí y empieza a dar consejos prácticos o cualquier cosa, ¿no? Pucha, al final es eso, creo yo. yo estoy totalmente de acuerdo con Nico,
de esa presencia, pero presencia real, como él dice, mira, voy a dejar esto, voy a estar pendiente, no solamente físicamente, sino dispuesto emocionalmente, conectado con esa persona, escuchando inclusive lo que esa persona no está diciendo, pero a través de cómo lo dice, de si se le aguaron los ojos, de dónde es que está emocionalmente, tú estar ahí presente, ¿no? Es importante porque esa persona va a sentir que tú eres un espacio seguro, porque no hay juicio, porque no hay es simplemente escuchar, porque a veces lo que la persona necesita es apalabrar, o tú hacer una pregunta solamente y cómo se siente eso, y quiénes están apoyándote en esta situación. O sea, también haciéndole preguntas para ver cuál es su círculo de apoyo, o mira qué interesante que me cuentes esto, porque yo te he visto evolucionar también. Si uno lleva tiempo en la vida de esa persona, hacerle darle cuenta de que sí tiene la herramienta, que está pasando por un momento intenso y que lo va a poder superar, ¿verdad? Y como dice Nico, hay a veces que mientras menos tú intervengas y mientras más tú presente estás, es lo que esa persona necesita. En grupos, cuando uno trabaja con grupos, ¿qué me ha funcionado a mí? Ser humilde. Pero humilde de que tú llegas ahí y no sabes nada. Quien te va a enseñar es la comunidad. Cómo ellos hablan, qué tipo de hombres son, qué les gusta, qué cosas no les gusta, porque ellos están mirándote de arriba abajo, qué tenis tienes, cómo estás peinado, cómo estás vestido, qué gestos tú haces, y a la vez que ellos sientan que tú lo estás juzgando, se acabó. Eso deja de ser un espacio terapéutico, como dice. Entonces, uno tiene mucho que aprender, porque ciertamente, como dice Nico, la gente tiene las herramientas. Lo que pasa es que en un momento de nublazón, no la ves, la tienes ahí al lado y le pasaste 40 veces al celular y no lo viste, estaba ahí sonando. Entonces a veces uno tiene que decirle, mira, espérate, mírame a los ojos, está aquí al lado, 1, 2, respira, contener. Por ejemplo, cuando yo trabajé en una comunidad bien difícil, que íbamos a trabajar el tema de autocuidado, yo dije, ¿cómo yo trabajo? Lo importante también es tener unas nociones de cómo trabajar con hombres, ¿verdad? Porque eso, yo siendo otra masculinidad, ellos, hay como un permiso para, ok, tú me entiendes, ¿verdad? Como que para ellos abrirse, ¿no? Y yo dije, si a nosotros los hombres nos piden que nosotros proveamos y que cuidemos, pues entonces son un mandato que está ahí. Y estos hombres, ¿verdad? Que tienen que defenderse en sus comunidades y son hombres de alto riesgo. Pues la primera pregunta, yo jamás le digo cómo tú te sientes o cómo tú te cuidas. Yo le pregunté cómo tú te llamas y cuál es la persona más insignificativa en tu vida. Y ellos dijeron mi hija, mi mamá, ta, 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 ta. La segunda, ¿cómo tú cuidas a esa persona? Porque eso es un mandato para los hombres. Nosotros tenemos que cuidar a las otras personas, protegiéndolas, siendo el macho, tú sabes. Esas preguntas las podía contestar. Y a la tercera vuelta fue que le pudimos preguntar, ¿y cómo es que tú te cuidas? Pero entonces hay a veces que uno tiene que validar a la persona, que es lo que ha hecho siempre, decirle, papi, lo estás haciendo bien, y esto, y por acá, y qué le podemos agregar. Entonces también, dependiendo cómo tú llegues, tú vas a tener un buen resultado, como decía Nico, para acompañar un proceso, porque el primero que tienes que estar eres tú. Total. Pero ahí disculpa Nico, para mí es ahí donde iba la pregunta también, porque yo he ido a terapia y he estado con personas que han sostenido este espacio, pero no han sabido hacerlo, lo que están nombrando ustedes, ¿no? Como, Heriberto, lo que tú dices de estas preguntas no tan directas, sino como preguntas indirectas que puedes navegar esta agua y llegar donde tú quieres llegar, pero creo que también ese es un entrenamiento de una persona que lo haga bien. Y la otra parte también, Heriberto, como tú empezaste, ¿no? Que eres un hombre caribeño, que ha tenido esta colonización Puerto Rico, un hombre queer, un hombre afro. Entonces también el terapeuta tiene que tener estas como conocimiento de estas intersecciones y cómo influye. Porque si que tú no validas esas cosas o estas intersecciones, va a haber una desconexión completa. Y si que esa es la primera persona que la persona va a ir a ver, o que se siente seguro hablando y no sabe nada de eso, ni una validación, entonces ahí se desconecta completamente. Entonces ahí va a pasar 1 año más o 2 años más que esta persona no va a buscar ayuda.
Entonces esas son como cositas, ¿no? Que también nosotros que aguantamos espacio, por más que no hemos trabajado con personas negras, tener un conocimiento de cómo eso afecta, ¿no? Y personas gay, porque tú no sabes, hay personas gays que salen a los 40, 50 años y tú no sabes qué está ahí. Entonces usando un lenguaje neutral que se pueda abrir a todas esas conversaciones, le da el permiso a la persona a salir. Ahí, bueno, lo que dijo Heriberto, la palabra juicio, ¿no? Como si uno no enjuicia a la otra persona, claramente se va a abrir más. Creo que ahí hay dos cosas, como pensar en la vergüenza, como la vergüenza que puede dar ir a exponer tu vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, claro, ir muy paso a paso, pero pensar la vergüenza, y aquí es donde la teoría que yo estudié, digamos, por eso digo psicoanálisis 2.0, le da la vuelta, que es que antes se pensaba como que las resistencias, los mecanismos de defensa, palabras que todos me imagino han escuchado, pero es que es como una coraza también, se le puede llamar, que hay que como derribar, ¿no? Pero al final de cuentas uno tiene que pensar que esas corazas uno se las armó como un gesto heroico de sobrevivir a un mundo muy que te machaca, ¿no? Como un patriarcado que nos hizo bolsa, ¿no? Polvo, ¿no? Entonces uno se pone el pecho, ¿no? Pone para parar las balas como macho, ¿no? Entonces, y es válido. Y hay que también reconocerle eso, porque es un gesto, ¿no? De sobrevivencia ante un sistema que es muy dañino para todos, ¿no? Y creo que entonces pensar en la vergüenza, en que no hay que derribar esa resistencia, sino que efectivamente hay que ir con cuidado, como esto, ¿no? Como lo que dijo Heriberto, es eso. Para ablandar esa defensa, se dieron esa vuelta con las preguntas, ¿no? Pero también porque están generando confianza, porque al final de cuentas, uno también podría pensar que este sistema patriarco capitalista nos enseña a desconfiar. Entonces, al final de cuentas, si no hay confianza, no hay terapia. Entonces y ahí es simplemente la intuición del terapeuta o del líder comunitario, ¿no? De ir sintiendo como cuándo se la tiro, cuándo no. A ver, me da miedo hacer esta pregunta. Sí, todavía sí, entonces todavía no está preparado. Es muy corporal. Muy corporal. Es como un baile completamente. Que eso es. Eso es. Pero ahí hay una cosa, hablando de baile, que uno se encuentra con alguien y conecta, y a veces uno se desconecta. Y ahí está la responsabilidad, en el caso del terapeuta o del líder comunitario, de volver y decirle, mira, nos desconectamos. ¿Cómo nos volvemos a conectar? Y es un juego, ¿no? Y uno se conecta y se desconecta, ¿no? Eso es lo que analizan, ¿no? Como esta idea de la intersubjetividad, que se pierde y se gana. Y ahí uno va como con la pareja, o no sé, ¿no? Los amigos, ¿no? Y es normal no perder esa conexión, es normal perder esa conexión, pero como tú dices, ¿cómo regresa? Porque va a haber cosas que estás tocando en este momento, por protección me voy a alejar en ese momento, pero tú vas a buscar la Y ahí está la reparación, en esa búsqueda de decirle, dale, sentémonos, conversemos. Ahí hay un gesto reparatorio. Entonces uno siempre tiene que estar en esa reparación, ¿eh? Socialmente es igual, ¿no? O sea, mira lo que pasa aquí en Colombia con la JEP, con todas esas cosas, ¿no? Es un gesto reparatorio. Mucha gente está en desacuerdo, no importa, nadie lo va a hacer perfecto, pero hay un intento. Luego van a ir viendo cómo lo hacen, porque va a venir otro y va a confrontar y se les va a desarmar todo, pero a ver, incorporémoslo, te escucho, ¿cuál es tu testimonio? Dale, aquí está, hagámoslo así, ya, volver a conectarse. Y ahí va. Sí. Sí, quería decir que esta conversación es bien importante, sobre todo, o sea, cómo mirar cómo hablar, ¿verdad? Estamos hablando de la sanación en hombres, porque por lo menos aquí en Puerto Rico, los hombres se suicidan 5 a 6 veces más que las mujeres. Las personas encarceladas, el 97% son personas masculinizadas. Aquí en Puerto Rico, de las 3 índices de enfermedades que mueren las personas, los hombres mueren más por cáncer, los hombres mueren más por ataques al corazón, los hombres mueren más por diabetes. Los hombres son los que tienen el número más alto de simogarismo en Puerto Rico, de estar en las calles con problemas de dependencia, ¿verdad? De adicción. Entonces sí, es un problema porque hay un montón de gente herida. Hay un montón de gente, de muchos hombres que no supieron cargar con su herida, que no saben cómo curarla, que no saben cómo sanarla, que son heridas del patriarcado, heridas de la infancia, heridas de cómo ser hombre, heridas de que se supone que yo le proveyera a mi familia
este sustento y como no tengo trabajo me pego un tiro, o como entonces no supe bregar este duelo, entonces me metí un día una inyección de heroína y entonces ya estoy en las calles, ¿no? Siempre hay un momento donde pudo haber una intervención de alguien, ¿verdad? Para no entonces seguir el camino de esa masculinidad que nos dice, dale, tírate que tú puedes, ¿verdad? Porque para nosotros probar hombre, la teoría nos dice que nosotros tenemos que estar en conducta de riesgo, para nosotros probar de que somos machos, de que no somos bebés, de que no somos femeninos. Entonces, cuando yo creo que lo político en todo esto es seguir creando otros espacios, ¿verdad? El espacio terapéutico donde hay una persona que te escucha es una versión. Tal vez el espacio comunitario donde hay un grupo de varones autoconvocados es otra manera así de sanación. Entonces yo creo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Como personas que trabajamos acompañando, es diseñar otros espacios que no existen, que tal vez la gente los está pidiendo y políticamente reunirnos, juntarnos, como lo está haciendo este podcast. Qué buen plugin, amigo. Ese es un buen plugin. Wow, no, yo estoy muy impactada con todo lo que están diciendo. O sea, yo no puedo dejar de pensar en mi papá, por ejemplo, o en como en su lenguaje corporal, en la dificultad de nombrar lo que le duele. Sí, me siento como muy atravesada por lo que han dicho y también como, voy a ser muy sincera, siento que en mis intentos de acompañar he juzgado mucho, ¿sí? Porque a veces yo llevo mucho tiempo haciendo muchas terapias y creo que a veces eso me puede cargar a mí de soberbia, como de que yo sé cómo se hacen las cosas y yo te voy a decir cómo es que tienes que hacer las cosas tú. Entonces, pues, como que escuchándolos es como la importancia de la humildad para acompañar, porque claro, ustedes llevan unos recorridos espectaculares acompañando desde el saber, pero uno desde la familia, la pareja, como hija, pues también estas herramientas son vitales, porque es como, bueno, yo como te acompaño, como te escucho, o sea, nada más sentarme y mirarte, sin el juicio de, es que tú no estás haciendo las cosas como deberías hacerlas. Entonces, claro, la persona se cierra y uno, o sea, cero, no llega a ninguna parte, o sea, mirando hacia atrás, tomar. Entonces, bueno, todo esto porque eh, me da curiosidad. ¿Qué consejo le darían a las personas que todavía están muy cerradas ante, pues teniendo en cuenta todas estas estadísticas que nos cuentas, que pues, es muy parecido el caso aquí en Colombia, que todavía tienen tabús para iniciar este camino de sanación, como una luz, un consejo? Quería hacer un paréntesis de lo que dijiste porque voy a poner el ejemplo judío, ¿no? Transgeneracional, pensando en esto de tu papá, ¿no? Y uno lo puede pensar, mis abuelos, son los que escaparon, ¿no? Con todo ese trauma, llegaron a Chile, hicieron su vida, se enfocaron en producir materialidad. ¿Por qué? Porque lo que querían hacer era un exterminio judío. O sea, yo quiero que tú desaparezcas del planeta Tierra. Ese es el gran trauma judío. Que alguien te desee que no exista, que no haya rastro del judaísmo. Entonces, ¿qué pasó? Esa gente fue muy próspera, porque dijeron, ok, yo me voy a morir, pero este edificio que construí yo va a tener mi nombre y nadie va a poder decir, no lo hizo un judío. Entonces, por eso los judíos, en gran medida, fueron muy buenos haciendo materialidad, prosperidad, abundancia. La segunda generación sostuvo a esta que tenía el trauma. Y fueron muy leales. Vamos a estar ahí y vamos a seguir trabajando. Pero la tercera hizo el síntoma emocional de lo que las otras dos no hablaron. Pero cuando uno comprende por qué no hablaron, ya te da otra perspectiva de sentarte frente a esa persona y decir, ok, no lo estoy justificando, pero lo comprendo. Entiendo que mi abuelo nunca haya querido hablar del pasado. Hablar de eso no podía. No. ¿Cómo? ¿Sí? No le podía decir yo, anda a terapia, abuelo. Imposible, ¿no? Te acompaño. Te acompaño en esto, aunque no me guste, aunque esté en desacuerdo contigo, pero es que tu trauma es tan grande que
y yo te ayudo a sostenerlo. Ahora, claro, la tercera generación que somos nosotros, hacemos el síntoma físico en el sentido de la depresión, etcétera, ¿no? Como exacto, ¿no? Ahora, entender tú que tu síntoma viene de allá, le ayuda a ellos. Entonces, claro, en uno recae hacer el trabajo. Pero siempre hay un portavoz del síntoma, como se dice, el chivo expiatorio, el que lo habla. Y cuando tú haces el trabajo, estás ayudando al resto de las generaciones. Igual eso es lindo, pensar que tu trabajo va a ayudar a tu papá, a tu abuelito, a tu bisabuelo. Y me parece como transgeneracionalmente es lindo limpiar ese linaje, ¿no? Porque uno se siente no es superior. Hay que hacerlo así con esto. Una modesta omnipotencia. ¿Sí? Porque uno se siente muy grande, pero modesto. Sí, es como un oxímoron, ¿no? Pero como una contradicción ahí, pero es lindo pensarlo. Uno como terapeuta también hace eso. Una modestia omnipotente. A mí me encanta tu vulnerabilidad de decir, ¿no? De que a veces uno juzga. Yo creo que, bueno, de mi parte puedo decir que también he juzgado a mi papá en muchas veces, ¿no? Porque ha habido, y hay cosas, o sea, con mi mamá lo he sentido como bien claro, como lo que tú dices, esta limpieza, hacer este trabajo generacional para que no se repita, pero con mi papá ha sido bien difícil y todavía me cuesta mucho estas conversaciones, ¿no? Porque mi papá es una persona que ha tenido un divorcio, que hace sentido que ese divorcio no ha sido su culpa, cuando yo he visto que ha sido su culpa en varias cosas, ¿no? Como la falta de atención, no sé, como que ha habido mucha violencia emocional contra mi mamá. Entonces, cuando una persona no lo reconoce, también yo sé el límite de dónde ir y guiar a mi papá. Y hay cosas que puedo controlar y hay cosas que no puedo controlar de mi parte, ¿no? Entonces, también creo que es un proceso de mi papá individual y también es como ustedes dicen, ¿no? Acompañarlo sin juzgarlo. Y a dónde es la responsabilidad ahí mía. Todavía ahí me encuentro en no sé, en este proceso y también reconozco que mi papá ya tiene más de 80 años. Está en una etapa donde emocionalmente, físicamente está frágil. Entonces también es ahora mi rol ha sido mucho perdonar cosas, ¿no? De nuestra relación. Pero de nuevo, me siento a veces como limitado en el trabajo con mi papá. Y sí que soy honesto, lo he juzgado mucho a mi papá en ese proceso. Y no he tomado en cuenta muchas de sus historias, de sus vivencias como hombre, Ahora, no es tu de su responsabilidad resiliencia. hacerte cargo, es responsabilidad hacerte cargo de ti. En eso te vas a ser responsable de Totalmente. sanar la herida con tu papá y como te digo ahí, es como el efecto dominó, ¿no? No sé qué opina ahí Heriberto desde lo comunitario, me parece interesante, ¿no? Totalmente de acuerdo con Nico, estaba pensando en eso y también en la pregunta que hizo la compañera de cómo, de qué consejo dar o cómo, para esas personas que, sobre todo varones, ¿verdad? Que están más trancados en cómo moverse, ¿no? Yo pienso que el consejo más grande es convertirse en el modelo, ¿verdad? Uno, practicar esa masculinidad, esa sanación, ese proceso, ¿verdad? Porque no es lo mismo yo decirle a mis chamacos de 15, 16 años, que los hombres, lloran, a que yo les hable de ellos, de cómo, del momento en que abrió mi papá, pero con mis lágrimas y con mi moco y mi llanto. Esa es la clase. La clase no es la teórica, la clase es la de la verdad. Entonces, cómo uno acompaña, pero también cómo uno es compasivo. Cómo uno es compasivo con el proceso mío, porque yo también estoy igual de criado, tengo los mismos aprendizajes como varón, qué es lo que debo hacer. O sea, no es que yo esté resuelto, ¿verdad? No es que tú como persona feminizada estás resuelta de que sacaste el patriarcado y el juicio. O sea, uno se da cuenta, entonces empieza un proceso de, espérate, ahora estoy consciente de que cuando yo esté con esta persona, yo estoy solamente escuchando. Yo tengo un conocimiento, sí, y tengo una maestría, y tengo unos conocimientos de masculinidades, pero esta persona sabe más que yo de cómo es que se cría un hombre en esta comunidad. Ese tipo es un experto, o sea que yo tengo que permitirme un encuentro. Yo le voy a enseñar algunas cositas, pero yo sé que también él me va a enseñar otras cosotas. Entonces, uno tiene que, en mi caso, yo como específicamente como facilitador, como activista, como artista, yo tengo que permitir los encuentros.
y que de ese encuentro se dé una tercera cosa, tal vez que ni yo me lo imaginaba, ni esa persona que vino a este espacio se lo imaginaba, pero se produce en un encuentro. O sea, yo no sabía trabajar con gente, yo nunca había ido a una cabalgata, y de momento yo estoy en una cabalgata. De momento yo estoy en todas las barberías del área del este, ¿no? De Puerto Rico. Y nos dimos cuenta que si la barbería es un espacio que identificamos donde las masculinidades se vulnerabilizan, es posible que las conversaciones que ya tienen, nosotros dirigirlas. De que nosotros podemos trabajar con el barbero como sujeto político, politizarlo. Y nosotros llevamos un dispositivo, ¿verdad? Hablando de la pregunta que hizo la compañera, diseñamos una tarjetita que tenía cositas bien simples. Tenía un corazón, bueno, un cerebro y un cuerpo físico. Y eso aludía a esas tres partes. Y decía, el físico decía, ¿bebiste agua hoy? En mental, qué sé yo, escribiste o algo, ¿verdad? Para tu salud mental, o visitaste, hablaste con alguien sobre qué te molesta. Y entonces nos dimos cuenta que los varones tú no puedes darle demasiado escritura. Tienes que hacer comandos bien cortos, bien precisos, con colores y líneas, ¿verdad? Las letras que sean nada con curva. Entonces, todo esto nos hace repensar cómo nos hemos acercado a la masculinidad. Entonces, crear espacios donde el hombre se sienta seguro requiere también una investigación científica. ¿Cómo yo llego a través del color? ¿Cómo yo llego a través de esta promoción? ¿A quién es que yo quiero llegar realmente? ¿Qué preguntas yo hago? ¿Cómo las formulo? Es casi un estudio científico, pero es la manera que tú te vas dando cuenta que va teniendo resultados, porque entonces la gente ya coge la herramienta y lo sigue solo. Y cuando una persona continúa sola haciendo tu trabajo y tú no tienes que estar ahí, eso es logro, ganaste. Me encanta esto de, de trabajar con los peluqueros, ¿no? De los barberos, porque siempre he pensado, ¿no? Como, así como el psicólogo reemplaza a la figura del cura, ¿no? En el sentido de la confesión. Claro, uno, hombres y mujeres, ¿no? Con los barberos, los peluqueros, las peluqueras, uno se abre y está ahí hablando, ¿no? Entonces está muy buena esa intervención comunitaria, ¿no? Porque efectivamente, si se entrena, ¿no? En esa escucha, ¿no? Quería retomar una cosita que me acordé que lo que dijiste, pero y lo que hablaste tú como respecto de que si ese profesional, digamos, de la salud, por llamarlo así, tiene que estar interiorizado de, por ejemplo, si va a ir a trabajar con cierta comunidad, de qué esa comunidad, pero es difícil, por ejemplo, en el caso yo he visto mucho judío que busca terapeuta judío, ¿no? Porque va a decir, este me va a entender. Pero también pensando en ese otro que va a escuchar, sea profesional o no, en cómo tú te abres a la experiencia de escuchar la novedad. Porque puede que yo no tenga idea de ese contexto cultural, pero si esa persona me siente que auténticamente, honestamente, de lo más profundo de mi corazón, me interesa, ahí también hay un acto reparatorio, porque le estoy dando voz a, puede ser, no sé, una comunidad marginada, ¿no? O a la pobreza, por pobreza, o sea, por ser diversidad sexual, etcétera. Le estoy dando voz, le estoy dando un reconocimiento, le estoy dando la posibilidad de que al haber un testimonio, se abre el espacio de existencia, ¿no? Porque al final, en general, desde la pobreza a todas las comunidades marginadas, sean indígenas o LGTB, etcétera, la experiencia es, o lo afro, yo no existo. Ahí me siento como en dos, como en dos oposiciones, diría. Creo que sí, yo como hombre gay busco a veces como un terapeuta que sea gay, pero mi experiencia pasada, por ejemplo, tuve en Washington, tuve un terapeuta que era asiático gay, pero cuando le hablaba de la opresión que sentía en el trabajo como hombre asiático, más blanco, no, nunca ha pasado eso. Entonces, no me sentí escuchado y no me sentí validado de esa experiencia. Y también acompañando a personas afrodescendientes, he escuchado también que ellos no quieren a un terapeuta donde ellos tienen que enseñarles, ¿no? De sus experiencias, como que porque lo hacen tanto que a veces quieren como descansar en este proceso también. Entonces creo que hay como, ¿no? Como un lado
de diferentes experiencias que está sintiendo la persona también, ¿no? Como que puede sentir dos. Tú, Heriberto, ¿cómo tú lo has experimentado o sentido? Pues mira, yo tuve que aprender, porque aunque no soy un hombre blanco, pero yo no soy un hombre evidentemente negro. Entonces empecé a escuchar las narrativas de personas bien cercanas, bien amigas, de cosas que yo no he vivido, ¿verdad? Como que se pasan parándolo los policías cada rato en la carretera, aunque no tengan, el carro esté en buenas condiciones, o que van a una farmacia y rápido están dando rondas preventivas. Eh, a mí me pasó algunas cosas parecidas cuando tenía dreads. Cuando tenía dreads parece que mi identidad cambió, entonces me pararon un par de veces, sobre todo cuando iba de un país a otro, ¿verdad? En migración, me hicieron varias detenciones, me registraban en los aeropuertos. Ahí yo pude experimentar un poco de lo que viven mis hermanos, evidentemente negros, que eso lo viven todo el tiempo. Y yo estar cercano, escuchando sus historias, a mí me hace más cercano a su experiencia. No la vivo, pero sí conozco porque, bueno, trabajé mucho tiempo, ¿verdad? En ese espacio, escuché muchas historias, pero que si uno va a trabajar con poblaciones que tal vez uno no ha estado cercana, pues entonces tiene que hacer un trabajo o decir, bueno, lo voy a referir a esta otra persona. A mí se me haría tal vez un poco más retante trabajar con un hombre de experiencia trans, porque yo no he tenido una experiencia de transición. Yo soy un hombre cis. Entonces tal vez yo lo pueda acompañar en algunos procesos y llevarlo de mi mano hasta una puerta y decirle, mira, allá está la otra puerta y están estos 5 otros recursos que te pueden apoyar a caminar ese otro tramo. O sea, yo no tengo que ser la totalidad de las herramientas de una sola persona, pero sí acercarlo y poder trabajar esas cosas que sí compartimos, pero con mucha compasión, con mucha escucha, como decía Nico, y como decía también la compañera, uno trabajando con el juicio diciendo, espérate, esto es porque yo soy mujer y estoy frente a un hombre. Ah, esto es porque yo no soy gringo, yo soy caribeño y están pasando estas cosas. Y como uno mantenerse en ese espacio neutro y realmente estar para acompañar y que la misma persona se vaya dando cuenta, ¿verdad? Es una disciplina, ¿no? Y yo creo que nosotros nunca debemos parar de estudiar, de sensibilizarnos en los temas. Yo todo el tiempo estoy viendo programas de identidades que yo no vivo esa experiencia de comunidades trans, porque yo sí me quiero sensibilizar. Yo quiero escuchar cómo ellos lo viven. Yo quiero escuchar cuáles son sus retos. Yo quiero escuchar cuáles son sus necesidades. Porque la única manera en que yo pueda acompañar a un hombre que llegue a mi espacio, de que sea una persona trans, es yo haber por lo menos tenido la decencia y la sensibilidad de acercarme a su mundo, aunque sea a través de narrativas de youtubers o de amigos cercanos o de una conferencia que de momento yo vaya, ¿sabes? Nos toca. Entonces, nosotros también hacer esa investigación, que no solamente es de libros, sino también es una investigación comunitaria, sensible, y bueno, pues eso es una gran puente, ¿no? De conexión. Claro. Bueno, muchas gracias a ambos por acompañarnos en este espacio. Aprendí muchísimo de todos. Muy, muy chévere. Me voy con muchas herramientas, con muchos saberes para mi vida, para mi día a día con los hombres con los que interactúo. Muchas gracias en serio por esos saberes, por compartir y por escucharnos. Te cedo la palabra. Me cedes a mí la palabra. Ajá. Yo les cedo a ustedes la palabra. Bueno, Heriberto, yo regresando a lo que tú estás diciendo, yo agradezco mucho este encuentro. O sea, tú y yo hemos vivido muchas cosas, hemos trabajado juntos, y te conozco bastante. Entonces, tener esta evolución de conversación que después no nos hemos visto después de tanto tiempo, sigo como admirando el trabajo que se hace, ¿no? Las posibilidades, los encuentros. Y yo creo que el testimonio, no solamente de esta conversación, pero las conversaciones que siento que cuando son informales o cuando pasan de esta forma, hay como tantos saberes dentro de todos nosotros. So, agradezco, obviamente, a ustedes, Nico, a ti, Heriberto, por el espacio, por acompañarnos y por darnos estas como dosis de sabiduría que nos han dejado este día.
Y también les quiero ceder a ustedes la palabra, si que quieren como cerrar con algo, decir algo antes que nos digamos adiós o hasta pronto. Nico. Bueno, te lo paso a ti, Heriberto, porque le hemos empezado con Nico bastante. Bueno, pues todos tenemos derecho a sanar. No solamente el que tiene dinero para coger unas clases, ir a una terapia, comprarse las piedras, whatever, ¿verdad? Todos tenemos derecho a nosotros expresar esa versión de nosotros que nosotros queremos. Todos tenemos derecho a adquirir herramientas. Todos tenemos derecho a retar lo que se nos enseñó. Todos tenemos derecho a poder habitar una masculinidad que sea sensible, que sea cariñosa y que se autocuide. Gracias, amigo. Yo me voy a cerrar agarrándome de lo que dijo Heriberto recién, de que al final de cuentas, independiente de quién sea ese otro, conocido o no conocido, de una comunidad que conozcas o no, al final es como tener la apertura de abrirte hacia otra edad. Y cuando digo otra edad es que es algo muy distinto, porque, claro, yo te puedo ver a ti y digo, aquí hay un igual, no sé, venimos de Latinoamérica, somos más blanquitos, etcétera, ¿no? Y no me intimida. Pero cuando es la otra edad, puede ser alguien que venga de alguna etnia africana X, ¿no? O la otredad en el sentido de que me trae una historia altamente impactante que yo digo no tiene nada que ver con mi vida, o sea, que le respondo a esta historia de dolor, de sufrimiento, etc. Dejarse impactar por el rostro del otro, sentirlo en el cuerpo, ¿no? Ya es una experiencia que el otro igual la va a vivir como una real conexión en el sentido de decir, este está ahí, ¿sí? Porque dejarse impactar por esa historia, por ese otro, es una experiencia así como lo que decía Heriberto, ¿no? O sea, sensibilizarme por el mundo trans. Yo tampoco soy trans. Me parece hermoso que exista esa otra edad. Justamente el problema de hoy es que, como es una otra edad tan desconocida, me cierro y me voy porque me da miedo, me intimida, ¿sí? Entonces me pongo más radical, misógino, transfóbico, etcétera, etcétera. En vez de decir, hermoso, yo nunca había escuchado eso. Y me encanta que lo viva. Vive tu vida, yo la mía. Lo respetamos. Como dejarse penetrar. Yo creo que eso es como un acto gran reparatorio, ¿no? Por eso decía algo de acercarse a eso desde la terapia, ¿no? Acercarse desde, no conozco esa comunidad, pero me dejo impactar, te escucho, estoy ahí. Creo que es real. Eso. Bueno, antes que se vayan, le quiero decir, porque sé que usualmente no nos decimos esto, pero los quiero muchísimo, muchísimo. Y espero otro encuentro, porque yo creo que se ha abierto temas que se pueden ir en otras 2-3 horas. Así que Y yo espero llegar en Colombia. Esperamos en Colombia, por favor, llega. Bueno, cerramos. Muchísimas gracias. Por favor, chequen este episodio de Nadie me enseñó a sanar como hombre. Nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias.